Dios les bendiga. Queremos hablar de un tema muy importante en esta oportunidad y es por qué el resecamiento del río Éufrates puede ser una señal del fin del período de la gracia de la iglesia. Primero que todo, tenemos que hablar de la ubicación geográfica del río Éufrates. Es una ubicación bíblica y es muy amplia. Es un gran río de Asia Occidental y es uno de los grandes ríos que define Mesopotamia. También lo acompaña el río Tigris. Nace en Turquía y fluye por las montañas de Anatolia hacia Siria y posteriormente hacia Irak, desembocando luego en el Golfo Pérsico. También tenemos que observar que es uno de los 4 brazos que nombra el libro de Génesis, saliendo del huerto de Edén, en el capítulo 2, el verso 14. Es reconocido también como el gran río. Este es tomado como punto de referencia para el llamado de Abraham, o sea, de Mesopotamia. Josué también dijo: así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Pero la pregunta es, ¿por qué es una señal para el fin del período de la gracia de la iglesia? Si observamos el pasaje de Josué, se repite el término al otro lado del río en 2 oportunidades. Y se hace referencia a la adoración de dioses extraños, haciendo énfasis en la diferencia que existe en los 2 lados. En un lado, un pueblo que adora a dioses extraños, y del otro lado formaría de los lomos de Abraham un pueblo para su gloria, o sea, para la gloria del Dios eterno. Paradójicamente, esto que sucedió en aquella oportunidad cuando Abraham es llamado del otro lado del río Éufrates, sucede también lo mismo en la época de Jesús. Paradójicamente, lo dijimos, sucede lo mismo en el río Jordán, cuando Jesús inicia su ministerio en el capítulo 3, el verso 22 al 29. Dice el pasaje que Jesús bautizaba en Judea y Juan bautizaba en Enón. Pero hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos, y esto acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán bautiza y todos vienen a él. Y la respuesta de Juan no se hizo esperar. Le dijo: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo se goza grandemente con la voz del esposo. Haciendo Juan una referencia o una diferencia, entre los discípulos de Juan y los de Jesús, que estaban al otro lado del río Jordán, ¿no? El libro de Apocalipsis también hace referencia a la esposa del Cordero. Los religiosos son parte del grupo que le cantan o reconocen a Jesús, aunque sean reconociendo a Jesús, sus malas acciones, su idolatría y su adoración a dioses extraños lo separan de él. Pero hay algo muy importante. ¿Por qué sucede, reitero, lo mismo en el río Jordán? De un lado estaba Jesús con un grupo de discípulos y del otro lado estaba Juan con otros discípulos de Juan. Lo más maravilloso es que Juan expresa del que tiene la esposa es el esposo, o sea, los que están con Jesús de aquel lado del río son los que hacen parte de la iglesia, porque así lo determina también el libro de Apocalipsis. Ahora, el resecamiento del río Éufrates ya es un hecho en nuestra época, es una realidad, ya no es solamente una profecía, ya con nuestros propios ojos observamos, aún por las redes sociales, por los medios de comunicación, observamos cómo el río Éufrates ya es noticia, ya no es una profecía, es noticia, es un hecho, es una realidad.
Y este es un gran punto de referencia en medio de la raza humana. Este solo será utilizado como paso para los reyes de Oriente, dice la Escritura en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, el verso 12. Es la ruta que hoy por hoy se puede mirar en el campo noticioso, llamada como la ruta de la seda, trazada por los chinos o por los orientales, como dice el pasaje bíblico. Y es como uno de los referentes a seguir como cumplimiento de la palabra de Dios por incluso su idolatría extrema, adorando, como dice la Escritura, en el momento del llamado de Abraham del otro lado del río, dice, adorando a dioses extraños. Si hay alguna población, si hay algún país o algunos países que adoran a dioses extraños, son precisamente los orientales, en este caso los chinos, los japoneses, en este caso también los coreanos, adoran al dragón, entre otros, y que provocan a ira al Dios creador hasta llegar al lugar, esta ruta, al lugar indicado por la Biblia como expresa de manera especial la batalla de Armagedón. O sea, es el encuentro, este será el encuentro de Dios con toda la raza humana o con el ser humano en especial. Y de manera directa, ¿no? Las naciones estarán allí porque van a ir en contra de Israel, van a enfrentarse a Israel, van a tratar de poseer una nación la cual escogió el Dios eterno, precisamente formándola de los lomos de Abraham cuando le hizo llamado del otro lado del río Éufrates. Y también estará su iglesia. En ese momento, lo más importante que encontramos es que se cumple lo de Isaías capítulo 17:7, donde dice, en aquel día el hombre mirará a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Qué maravilloso comprender que allí en ese lugar es que Dios va a enfrentarlos y a hacer juicio a las naciones, como está también prescrito en el capítulo 25 de el Evangelio según San Mateo, el juicio a las naciones. Y es donde todo mundo, tanto el pueblo de Israel como las naciones y su iglesia que vendrá con él, estarán frente a frente con el Señor. Que Dios les bendiga y gracias por su atención. Le invitamos a inscribirse a nuestro canal, a acompañarnos. Estaremos hablando de algunos otros temas muy importantes, temas que son relativamente que detallan los últimos tiempos, porque estamos en las fronteras del tiempo. Dios les bendiga.